Pues muchísimas gracias, Marto. Pasamos al siguiente ponente. ¿Dónde está Olga? Ah. Sí, ya. Pero es que ella te va a presentar. Vale, ya. Bueno, pues ahora tenemos aquí a un casi aipero, José Guzmán Piña. Aipero consorte. Aipero consorte. Él es ornitólogo y naturalista. Trabaja como autónomo, nos va a presentar unas cuantas experiencias. Su charla pues tiene como título, el mensaje en la conservación de las especies amenazadas. El nombre, José Guzmán Piña. Buenos días, ya me conocéis casi todos, es la tercera vez que vengo a las jornadas y muchas gracias por la oportunidad que me brindáis. Tengo un reto importante. Estoy ante comunicadores del patrimonio. Yo voy a hablar de patrimonio al que me he dedicado durante más de 30 años a lo largo de mi vida. En este caso es el patrimonio natural, la biodiversidad. Forma parte del patrimonio y el reto ante comunicadores e intérpretes, como sois todas, pues me pone un poco nervioso, tengo que reconocerlo. Porque si lo consigo, bueno, me puedo ir satisfecho. El reto y la pregunta que os lanzo es que si la información que recibimos nos está o que transmitimos como intérpretes o como guías o como comunicadores, está reflejando la situación real de lo que hay. Entonces, vamos a verlo. Y luego, pues, lo debatimos. ¿Dónde está esto? Es que no sé dónde está. Ah, vale, ahora sí. Venga. No, esto no es lo mío. Qué nervios, se me va el tiempo. Ay. Viernes. Vale. Esta sí. Vale. Esto es un lince. Estuvo a punto de extinguirse. Llegamos a tener aproximadamente 100 ejemplares, se estimaba. Ahora hay muchos. Solamente en la provincia de Ciudad Real debe de haber cerca de 800 ejemplares en 2026. Pantalla completa. Aquí. Mi versión de PowerPoint es distinta. Tranquilos que os llegará, igual que en la imagen, llegará el lince también aquí a Burgos, porque está que lo peta. Había una cuestión que era ver cómo se reproducían, son gatos y se reproducen muy bien. Esto es un águila imperial, un individuo adulto y otro joven. También estuvo a punto de extinguirse esta especie. Ahora está también que lo peta, se sale. Tranquilo, no voy a hablar del lince ni del águila imperial, voy a hablar de más cosas. Todos estos serían territorios, en la actualidad, un mapa del año 2005 de las parejas que hay en la provincia de Ciudad Real. Voy a hablar de algo local, es la provincia de Ciudad Real, la gran desconocida. Antes oía ahí en la sala que decían que en la provincia de Ciudad Real no hay nada que ver. No es solo La Mancha, los que estéis acostumbrados, imagino que muchos le conocéis la provincia, los que estéis acostumbrados a cruzar por La Mancha,
veis un paisaje distinto a lo que es la Ciudad Real. Lo que es Ciudad Real. Ciudad Real es la tercera provincia más grande de España y todo el oeste es una sucesión de sierras y de ecosistemas de monte mediterráneo con muchísimos valores, aparte de las estepas manchegas y las estepas del Campo de Montiel, que también encierran lo suyo. Mis experiencias, como se han desarrollado ahí, las voy a mostrar, pero el mensaje que traigo puede ser universal. Se empezaba con esta especie, con el águila imperial, de una situación de partida bueno, cuando yo empecé con la conservación de esta especie en los años 80, había unas 100 parejas, estamos hablando de un endemismo como el lince ibérico. Había unas 100 parejas en todo el mundo. En la provincia de Ciudad Real quedaban 8 parejas. Y como habéis visto, ahora hay casi 200. No fue fácil llegar a esta situación. Se empezaron a ver y a estudiar las causas de por qué estaba en esa situación tan grave. Llegar a ver el motivo de ese declive, de esas causas, tampoco fue fácil, pero una vez que se encontró, pasó como con el lince ibérico. Surgió la magia, y la especie empezó a recuperarse. Se empezó a ver que la mayoría de los ejemplares que se reproducían acababan electrocutados. El 80% de los pollos que volaban en mi territorio acababan electrocutados y yo los recogía al pie de los tendidos eléctricos. En una jornada de trabajo de campo era fácil encontrar pues escenas tan dantescas como 2 o 3 águilas imperiales, 2 o 3 águilas perdiceras, un águila real, búhos reales, un montón de especies. La clave, una vez identificada, el problema fue cambiar el diseño de estos apoyos tan maravillosos con un aislador por encima de la zona de posada del ave, que cada vez que se posa un ave ahí acaba fulminada y electrocutada, se cambian por otro tipo de diseño con el cable hacia abajo y con eso dejan de electrocutarse y empieza a recuperarse la especie. También el trabajo con las administraciones, con los agentes implicados y el estudio y el seguimiento fue duro durante esos años hasta llegar a esta situación. Aparte de los tendidos eléctricos, el envenenamiento, la lucha, la caza ilegal, costó mucho, muchas denuncias, mucho ponerse en evidencia muchas veces, denunciar incluso a las propias administraciones, tener que recurrir muchas veces al SEPRONA, y todo esto empujaba a que al final las administraciones se implicasen en la conservación de una especie y lo han hecho bien. Y voy un poco a lo que quiero transmitiros. Con el lince ibérico, pues lo mismo. Cada vez que se suelta ahora un lince ibérico que se reproduce en cautividad, van todos los medios de comunicación, se convocan a colegios, van niños, van políticos, salen todos los medios. Todo el mundo es conocedor de la recuperación del lince ibérico y del águila imperial. Lo mismo. Se suelta un águila imperial, se convocan niños, va la prensa, políticos, todo va muy bien. Entonces, os pregunto, con estas escenas, estas imágenes, la recuperación de estas especies endémicas protegidas que estuvieron al borde de la extinción, ¿os da la sensación de que la conservación de la biodiversidad en Castilla-La Mancha, por ponerlo como ejemplo, es buena, es positiva? Al público en general podría ser que sí, ¿no? Estamos transmitiendo un mensaje de recuperación de especies que han estado amenazadas y que se están recuperando. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos que recurrir a la imaginación, al cuaderno de campo, para representar la otra realidad? Decía ya Rachel Carson en los años 70, en su magnífica obra La primavera silenciosa, pues el silencio en los campos. El trino de las alondras amordazado por el tililán de las monedas.
Ahora es mucho más escandaloso ese silencio, mucho más ruidoso ese silencio. Ahora están los campos silenciados por valores y cotizaciones y registros, unas cifras digitales registradas en los mercados, que es lo que hacen que los ecosistemas estén agonizando. Y sobre todo los ecosistemas más comunes. Las especies que antes eran comunes, como el sisón común, la alondra común, todas las aves esteparias, calandrias, cogujadas, están desapareciendo. Pero están desapareciendo de una forma vertiginosa. Lo vamos a ver rápidamente porque quiero que me dé tiempo. Y además hace sentirse impotente, aunque yo que vengo de la conservación y se han tenido éxitos en la conservación de especies amenazadas como las que os demostraba, ahora sí estoy impotente y me siento impotente a la hora de trabajar con estas especies porque no se puede hacer casi nada. Entonces, transmitir el mensaje de que todo va bien, de que la conservación está teniendo éxitos y resultados, puede distorsionar un poco la realidad. La realidad es que especies como el sisón, la ganga ibérica, las gangas ortegas, las abutardas, las perdices, alcaravanes, tórtolas comunes, cogujadas, calandrias, todas las aves comunes que antes pululaban en nuestros campos prácticamente han desaparecido. ¿Cuántas de vosotras habéis visto sisones últimamente? Abutardas a lo mejor es más fácil porque es una especie objetivo y se va a verlas. Las gangas ibéricas y las gangas ortegas. Habéis tenido que cruzar tierras esteparias para llegar hasta aquí. Antes era muy normal verlas desde las carreteras. Han desaparecido. Lo mismo pasa con el Cernícalo primilla, una especie muy común, por poner un ejemplo. En los años, a principios de este siglo, en Valdepeñas, que es de donde yo vengo, es una especie con la que he trabajado bastante, 5 minutos, ¿no? En los años, a principios de este siglo y a finales de los 90, yo tenía censadas 40 parejas. El declinar ahí en el 2007 ya se aprecia, 34 parejas, más o menos se mantiene. 10 años después el bajón es tremendo y en 2024 casi está desaparecido. A pesar de que se le han puesto cajas nido, a pesar de que se les ayuda y para que tengan lugares, la causa no es que no tengan lugares de nidificación. La causa es que se han quedado sin su sustento, se han quedado sin su hábitat. Lo mismo pasa con el aguilucho cenizo. Las cifras, las estimas que hacía SEO BirdLife estaban distorsionadas. Una vez que nos hemos puesto a ver la realidad de esta especie, cuando la echas de menos dices, algo está pasando, estas cifras no coinciden. Entonces nos ponemos a hacer estudios sobre el terreno y vemos lo mismo, que en la provincia de Ciudad Real, con este muestreo de cuadrículas, vemos una caída espectacular. Colonias en estas cuadrículas que prospectamos en el año 2021 en el campo de Montiel, todas las puntos rojos que veis son colonias desaparecidas existentes a finales del siglo pasado, en los años 90. De 12 colonias conocidas solamente quedaban 2. De 66 cuadrículas censadas, solo localizamos en el campo de Montiel 12 parejas y 7 parejas en toda la provincia de Ciudad Real, muy lejano a las 177 parejas que se estimaban 3 años antes por los censos oficiales, que son los que hace SEO BirdLife. ¿Por qué pasa todo esto? Los campos cultivados, los campos en mosaico, los campos cerealistas, donde las lindes que definían el paisaje y conformaban esos ecosistemas, donde se alternaba también monte mediterráneo, están siendo sustituidos por factorías de macroproducción.
cultivos en intensivo, porque se ha decidido por las políticas agraria común que la política agraria común que no es rentable producir lo que aquí producíamos. Entonces, los campos quedan, en mi tierra por lo menos, en manos de fondos de inversión, se les estruja al máximo, las explotaciones tradicionales van quedando arrinconadas porque ya no son rentables. Pasa con la viña, aquí hay un cultivo de viña tradicional en vaso, que ya no existe prácticamente. Se han convertido en vides crucificadas, son ferreterías los campos, donde realmente no queda hábitat. ¿Os pondríais a vivir en un ecosistema así? Yo si fuese una alondra, pues no. No queda hábitat. Lo mismo pasa con la liebre, está desapareciendo. Me he centrado en las aves porque he trabajado más con ellas, pero las liebres comunes en nuestros campos ya no son nada comunes. Un ejemplo más, los ecosistemas más cercanos, alamedas, incluso zonas ajardinadas, están siendo sustraídos al público. Estamos perdiendo al árbol del pueblo, estamos perdiendo a los chopos, a los olmos, por la explotación de los acuíferos, por la sobreexplotación. En este ejemplo, en este lugar donde anillábamos durante más de 30 años, más de 20 años anillando, con 3.500 especies de aves capturadas, 3.500 aves, perdón, de 72 especies, pues hemos tenido que dejar de hacerlo porque nos hemos quedado sin ese lugar, porque el hábitat ha desaparecido por lo que os estoy contando. Intentamos revertir la situación, aunque con mucha impotencia y la verdad y con pocos fondos, pero os voy a poner unos ejemplos de que se puede y además se puede comunicar, pero hasta que las administraciones no lo hagan, estamos realmente en un terreno de destino incierto. Nosotros gestionamos a través de una fundación con la cual trabajo mucho, que es la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas, 2 grandes parcelas que suman unas 400 hectáreas de dehesas cultivadas, como estas que veis aquí, donde constatamos que el uso tradicional de la tierra, el aprovechamiento de los cultivos, el mantenimiento de lindes, de zonas de respetar los tiempos de siega, de barbecho, de arado, pueden conservar las poblaciones de las aves más amenazadas, como las gangas ortegas, las gangas ibéricas y el sisón, que es una especie que no es endémica, pero en Europa occidental conservamos prácticamente el 90% de sus poblaciones y las vamos a perder. Está condenado a la extinción. Está condenado a la extinción y con nuestros datos comprobamos que, aunque matemáticamente se va a extinguir, porque si desaparece de la zona circundante va a desaparecer también de nuestras parcelas, pero con el mantenimiento de nuestras medidas y en una zona de testigo que tenemos, que es la línea de abajo en amarillo, se demuestra el declive. En la nuestra, sin embargo, se mantiene o incluso en nuestras parcelas se recupera. Lo mismo las aves comunes, vemos como la tendencia alcista en 3 años de trabajo de la cantidad de aves, aunque las especies más o menos se mantienen, la tendencia alcista de las aves comunes sigue manteniendo, o por lo menos se mantiene por las prácticas agrícolas. Quiero concluir, yo no me voy a quejar de que haya linces ibéricos, evidentemente, además es una gran satisfacción, igual que águilas imperiales. Es muy bonito salir al campo a coger setas, voy a terminar, y encontrarte con un lince que respeta la vida de tu perrito al lado de tu casa. Es emocionante, pero no debemos de permitir perder lo más común, que aunque tengamos linces, aunque tengamos águilas imperiales, nuestra identidad se perderá si perdemos las alondras, los sisones, todas las aves comunes que nos han acompañado, incluso los gorriones, que también están desapareciendo. Ese es lo que quería transmitiros y ese es el mensaje que quería lanzaros. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer ahora porque parece que me tengo que ir con Pinto y no voy a poder quedar
a un debate que si lo hay luego que lo desconozco. Gracias. Solamente una acotación, Pepe, gracias. Yo vivo una parte del año en una zona del Báltico, que es un archipiélago, y hace menos de 10 años pusieron 3 molinos de energía eólica y nos han disminuido por año por lo menos 4 o 5 águilas de mar, no sé cómo lo llamáis aquí, Mericotcat, El pigargo europeo. y un montón de pajaritos que ni nos damos cuenta, pero es otro factor a tener en cuenta en no solamente la agricultura, sino... Me alegro de que me lo digas, pero está relacionado con... Lo que pasa es que por falta de tiempo no da tiempo a exponer todo, y las concatenaciones que tiene, un efecto lleva a sus consecuencias. La consecuencia de que el campo se degrade y que quede sin valor y que haya sobreproducción de productos que estamos cultivando monetariamente es que ese campo queda luego sustraído para los intereses de especuladores. Las renovables están muy bien, pero ¿cómo se hacen las renovables? Vosotros conocéis, seguramente tenéis ejemplos cercanos, como los tenemos ahí, cómo las macroplantas de biogás se diseñan para ocupar estos terrenos porque ya no son productivos, o ese es el mensaje que se dice. Los parques eólicos o macroproyectos eólicos, igual que los fotovoltaicos, son descomunales y mal diseñados. Entonces, el mensaje de la energía y de la transición energética, que no debemos de renunciar a él, debe de ser también cuidadoso, porque en estos territorios no tiene por qué valer todo. Entonces, prostituir a la tierra como hemos hecho y tratarla tan mal nos está trayendo estas consecuencias. Gracias por el apunte. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Pepe.